voz de los protagonistas. En Contextos. María Eugenia Cázares es diputada local por Coahuila. Nos acompaña esta mañana aquí en Contextos. Maru, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio sobre esta iniciativa, tu opinión sobre la iniciativa del incremento del presupuesto estatal y también del destino de los recursos excedentes que se han obtenido. Sí, pues mira, explicarles en términos muy prácticos, porque los contables luego nos hacemos con muchos números y al final enredamos las cosas, pero mira, el año pasado el Congreso del Estado aprueba el presupuesto del Ejecutivo, del gobernador y de su equipo, ¿no? Así las cosas, aprobaron un presupuesto que para ser modificado según la ley debe volver a pasar por el Congreso del Estado para que se determine en qué rubro se va a incrementar en caso que hubiera ingresos adicionales. Bueno, en junio, al corte de junio, se publica en la página de internet de la Secretaría de Finanzas los avances que tienen en el gasto y en los ingresos. Y nos encontramos con que hay una modificación presupuestal por casi 4,000 millones de pesos. ¿Derivada de qué? Derivada, esa es la otra duda, ¿no? Porque cuando tú incrementas en qué te vas a gastar es porque ya tienes de dónde los vas a adquirir. Y en este caso... Porque estamos hablando del 10% del presupuesto originalmente aprobado. Que no es ninguna cantidad despreciable. Irrisoria, ¿verdad? Son 4,000 millones que aumentan en los gastos, pero en la misma página, en la misma fecha, solamente aumentan 469 millones en el ingreso. 4,000 contra 469. Es decir, ese es el primer error y por eso pedimos esta semana, el miércoles que tuvimos doble sesión, la comparecencia del secretario de Finanzas, cosa que por supuesto no se aprobó por los diputados del PRI, por la diputada del PRD, el ahora diputado independiente y la diputada de Morena. 13 votos en contra, 12 votos a favor de que el secretario de Finanzas fuera al Congreso a explicar para nosotros poder dar una explicación también a los ciudadanos y a estar conforme, porque se violaron varias cosas. Ajá. Sí, me interesa preguntarte esto antes de que continúes porque es importante que el auditorio tenga conocimiento si cualquier excedente que se reciba en los ingresos debe ser correlativo con los egresos. Es decir, ¿sí? Si yo estoy recibiendo 460 millones de pesos de más, entonces me voy a gastar esos 460 millones únicamente. Es correcto. Y no gastarme 10 veces, como está sucediendo en este caso. Es correcto. Cualquier persona, todos somos administradores de nuestros hogares, de nuestras finanzas, no puedes gastar más de lo que ingresa. Y si fuera así, pues es lógico que te vas a endeudar. Esa es una pregunta para el secretario de Finanzas. Gastas casi 4,000 millones, pero solamente nos informas que vas a recibir 460 millones. ¿Es el resto de dónde? Número 1. Número 2, para poder tener una modificación presupuestal de esta magnitud y de cualquiera, la ley dice que tiene que pasar por el Congreso, porque se supone, estamos en el entendido, que el presupuesto anterior fue discutido por los diputados, seguramente hicieron o no un ajuste de lo que presentó el Ejecutivo y se aprobó. Y entonces, ¿qué caso tiene que hoy, este año, vamos a remitirnos a este año, en diciembre, la Comisión de Presupuesto, de Hacienda, de Finanzas, hagamos un análisis del presupuesto presentado, si el siguiente año, en junio o julio, lo va a cambiar como él quiera, sin autorización de nadie y sin avisarle a nadie? Nos enteramos por una publicación de internet. Esa es la primera cuestión que tendríamos que preguntarle al secretario de Finanzas, que insisto, no se aprobó su comparecencia. Número 2, cuando tú tienes excedentes, como es el caso, en este ejemplo, en un estado como Coahuila, que estamos sumamente endeudados, la ley prevé que cuando tienes ingresos adicionales, el 50% tendrá que irse al pago de la deuda. Lógicamente, pues para terminar más pronto, en una deuda que nada más no baja de los 36,000 millones. Y el resto se irá a inversión pública y si te sobra, ya lo vas gastando en otros capítulos. Cosa que tampoco sucedió. Estos casi 4,000 millones de pesos pues están considerados en básicamente 2 o 3 rubros. Número 1, servicios personales. Es decir,
más empleados y más sueldos. Número 2, en servicios generales, que es la mayor partida que se lleva son asesorías. Y número 3, imagen del gobernador. Eso es en lo que se gastan los 4,000 millones de pesos, que por supuesto también queremos una explicación donde la deuda pública no solamente, como dice la ley, no se aplicó el 50% de este ingreso que dicen que van a obtener de manera extraordinaria, sino que en esta nueva modificación a la deuda pública le quitan el 5%, es decir, no vamos a pagar sobre este presupuesto el 5% de la deuda. Pero este excedente que se fue a servicios personales, ¿nos habla de incrementos en sueldos o incrementos de la nómina por personal? Pues en la página de internet no se alcanza a apreciar en dónde están los incrementos. Lo más lógico es que hayan encontrado más personal. Y de estos 4,000 millones de pesos se llevan el 18% de ese gasto, 697 millones. Y la que está sumamente exagerada es servicios generales, que se lleva casi el 50% de este incremento. Servicios generales dices que son asesorías. Asesorías, Juan. Fíjate. Asesorías para Coahuila para está sumamente asesorado, dice el capítulo, servicios profesionales científicos, técnicos y otros servicios. ¿Y se sabe quiénes prestaron esos servicios? No, por supuesto que todavía no, Marcela, pero esta información se acaba de dar a conocer en días pasados, en meses pasados. Nosotros la estuvimos revisando y de aquí van a salir muchísimas más cuestiones y preguntas para el secretario de Finanzas, que comparezca o no, porque parece que está negado el Congreso a que vayan los funcionarios a dar alguna explicación. Tendremos que estar en esa investigación por todas las vías, porque no es posible que de un presupuesto original, y aquí lo tengo en la mano, de servicios profesionales tenían 36 millones originalmente, le incrementen 731 millones para quedar en 767. Y lo pongo en gráfico en un gasto mensual. El gasto mensual con este nuevo presupuesto, los coahuilenses estamos pagando 63 millones.9 millones de pesos mensuales porque nos asesoren. 64 millones de pesos mensuales porque nos asesoren. Ese es el gasto que está poniendo el gobierno del estado en su página. Pero Sin sí saber- se puede conocer, sin saber a dónde sí van se puede esas conocer asesorías. qué tipo de asesorías claro. son, quiénes son los que los dan, cuánto tiempo les llevó la asesoría, qué tipo ¿Qué de resultados documentos obtuvimos? entregaron, el costo-beneficio de la inversión. Sí se puede saber, Por Maru. supuesto. A ver, y si no hay comparecencia, ¿qué hay? O sea, si el resto de los diputados no quieren, no se les antoja que vaya el secretario de Finanzas, ¿qué se puede hacer? El turno se fue a comisiones. Y la comisión tendrá que entablar conversación con el secretario y entonces tendremos resultados. Específicamente el secretario de Finanzas no ha mostrado ninguna actitud de transparencia ni de comunicación con el Congreso. Tuvimos una comparecencia muy al inicio de esta legislatura, en marzo, para ver el tema de la deuda. Quedaron documentos pendientes. Todavía no sabemos, vía L, no sabemos todavía cuáles son las participaciones. Mejor tuvimos que ordenárselo al auditor superior, que hiciera una revisión y ya dimos cuenta de eso. No sabemos los adeudos de los proveedores y contratistas, salvo lo que viene en la página de internet, pero queríamos saber nombres, personas, porque hay muchos de todos lados, laguneros, proveedores, contratistas, que en la administración pasada tuvieron adeudos pendientes y que ni siquiera tienen la certeza que estén registrados, Marcela. No solamente que no les han pagado, que ya es gravísimo, que estemos en octubre, cuando tienen más de 1 año, 2 años con adeudos, que por supuesto su utilidad ya se diluyó, y que es un tema pendiente del secretario. Hoy lo volvemos a pedir y nos dicen no, porque está en sus facultades incrementar y mover el presupuesto como él quiera. Ajá. Durante la administración de Rubén Moreira, mucho se decía que no se firmaba un cheque sin que él supiera exactamente a dónde iba. Y que entonces las decisiones ni siquiera estaban en lo que tenía que ver con las secretarías o con la propia Secretaría de Finanzas, sino en el Palacio Rosa, directamente en la oficina del gobierno. Eso quiere decir que hay un control total y absoluto de la administración estatal sobre los recursos y sobre la manera en que se destinan los recursos. Así es. Y peor todavía, porque el gobernador en su plan de desarrollo hace todo un capítulo y alardea
de ser transparente, de rendir cuentas, de estar en permanente comunicación con los ciudadanos, y lo que hacen sus funcionarios es totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. No es... Esto que mencionas de el gasto para imagen del gobernador, ¿a cuánto equivale? Y si es obviamente independiente del presupuesto que ya se tiene asignado para gastos de difusión. Sí, en servicios de comunicación social y publicidad, el presupuesto autorizado eran 518 millones, sube casi 50 millones para quedar en 567 millones, que significa, en orden práctico, 1,5 millones diario en publicidad del actual gobierno. 1,5 millones diario. Es lo que pagamos los coahuilenses por ver al gobernador en las portadas de los periódicos, de revistas, de portales. Eso es lo que paga, 1,5 millones diario. Como si no hubiera otras necesidades mucho más apremiantes en La Laguna, pero y en todo el estado. Ahora, en el hecho de que no se hubiera aprobado ese punto de acuerdo para llamar a comparecer al secretario de Finanzas, ¿se debe a la ausencia de la diputada de Morena que se salió antes de la votación y que se hizo que se empataran las votaciones? Les platico rápido ese tema porque hay que seguirle muy de cerca el paso a la diputada Elisa Catalina, porque la sesión siempre están interesantes en iniciativas y en puntos de acuerdo, pero siempre hay algunos polémicos, de mucha más trascendencia, sin quitarle mérito a ninguno de mis compañeros. Y en esta sesión, 2 temas tenían que ver con la rendición de cuentas y el esclarecimiento. Uno, presentado por el diputado José Benito Ramírez de Morena, y uno presentado por su servidora de parte de la bancada del PAN. Benito decía que tendríamos que tener una comisión mixta para investigar la deuda, hacernos de documentos, meternos más a fondo y que se hiciera una comisión. Y en ese momento, como no se quiso enfrentar su compañera de Morena, se sale de la sesión para quedar entonces el pleno con 24 diputados. Somos 25, se salió ella y entonces eso se resuelve pues en una votación empatada. 12 votos a favor, 12 votos en contra, nuestros 12 ya se los dije, 9 del PAN, 1 de Morena, que era el ponente, José Benito, y los 2 de UDC, tanto Emilio como la diputada Zulma Guerrero. Y todos damos por entendido que se había tenido una urgencia, que había salido por alguna necesidad apremiante. Estaba en el pasillo. La diputada estaba en el pasillo porque no quiso votar ni a favor ni en contra o abstenerse de decidir si sí o no se iba a revisar la deuda pública con el planteamiento que hacía el diputado Benito. Simplemente se salió. Cuando nosotros observamos eso, dije, bueno, viene mi punto, porque yo seguí en el turno, va a quedar empatada, mínimamente empatada si no hacemos que algún otro diputado se mueva. El PRD no se va a mover, pero el independiente sí pudiera moverse. Entonces, y regresa a Catalina cuando esté a mi punto de acuerdo. Y entonces ya somos otra vez los 25 y entonces ahora sí me vota en contra. Y entonces ahora sí, este punto no va. Es así como está el Congreso, por eso nosotros seguimos diciendo pues que Morena no está comprometido con Coahuila porque tiene 2 diputados, uno sí y uno no. Uno sí y uno se sale de la sesión. O están o no están. Pero esto como que va a contracorriente de lo que habían mencionado ya los legisladores a nivel federal, diputados federales y senadores, de investigar el tema de la deuda, ¿no? Pues por eso hacemos un llamado a la dirigencia de Morena, pues para que le explique a la diputada que es postulada por su partido cuáles son las cosas que Morena realmente va a abanderar y que no estén jugando con un doble discurso muy claramente en esta sesión donde, insisto, el diputado de Morena propone un punto que tiene que ver con las finanzas de Coahuila y en ese momento su compañera de bancada se sale a guardar ahí un momento en el pasillo. Pero eso lo que refleja es una total y absoluta descoordinación entre los diputados, ¿no? La pequeña bancada que pudieran tener dentro del Congreso. Lamentablemente sí, y lamentablemente desde el inicio. Porque desde el inicio los dos han estado de manera separada. Y ya no quiero meter ningún otro tipo de comentario respecto a posibles acuerdos con otros partidos. Simplemente que se defina Morena. ¿Con el PRI? Así es. Sí o no está con los temas que tienen que ver con la mejor disposición del recurso para Coahuila. Sí o no está en contra de la deuda y que se investigue hasta donde podamos ya a estas alturas
en todas las comisiones, porque pareciera que por arriba dicen que sí, ponen un punto de acuerdo y por abajo están negociando otro tipo de cosas, porque el voto que pudiera haber dado el punto final para que esa comisión se dictaminara en positivo es de su diputada y casualmente va y hace un espacio y se guarda en un pasillo. Y no es la primera vez, ¿verdad?, que sucede esto. Es decir, que se vota un punto de acuerdo en el que quienes son supuestamente de oposición votan a favor del PRI. Sí, la división siempre ha estado. Bueno, 12 contra 13, a veces 13 de nuestro lado, a veces 13 de aquel lado, pero yo insisto, en los puntos importantes que tienen que ver con las finanzas, siempre el bloque con el PRI se hace la mayoría. Sí, bueno, porque no estaría mal que en algún momento dado un diputado de Morena apoyara una iniciativa del PRI, claro. o uno del PRI, una de Morena. Y los del PAN los hemos apoyado. Eso es el trabajo legislativo. Así es. Aquí la duda es que es el gran tema de Coahuila. Ese es el punto. Ese es el punto. Oye, el esclarecimiento, la aplicación de recursos, mega deuda que nos tiene tan lastimados, pero además, hoy que nos dicen que son 4,000 millones de pesos más, pues tampoco están aplicados a los rubros que a nosotros nos interesa que se aplique. ¿Qué nos interesa? Pues combatir la deuda como dé lugar. Si hay reingresos adicionales, aplícale, como dice la ley, 50% para la aplicación de la deuda, y las obras públicas que queremos ver con mayor intensidad en nuestro estado. Sí, Maru, hay participación del auditorio. Te preguntan, ¿cómo está repartido el Congreso? ¿Nos puede decir la diputada? Sí, somos 25 diputados, 10 diputados son del PRI, que hacen la mayoría por un diputado, 9 diputados del PAN y hacemos 19. Iniciaron 3 de UDC, que hoy son 2 porque uno se hizo independiente, ¿sí? 2 de Morena, 2 diputados de Morena y una diputada del PRD. Así está integrada la bancada en este momento en el Congreso, 25 diputados, que al inicio creó mucha expectativa porque 10 del PRI se entendería y 15 de oposición. Claro. Y sacaríamos muchas cosas adelante, como estos temas, con 15 votos, que hoy realmente nos estamos peleando un voto, porque las votaciones importantes lo pueden revisar, siempre se dan 12 a 13. No son 14 a 11, no son 15 a 10, no, 12 a 13, invariablemente. ¿En qué quedó lo de la megadeuda? ¿Ya es caso cerrado? No es caso cerrado. Sigue todavía en las investigaciones. La última comisión que tuvimos con el auditor superior nos informó de las denuncias que él tiene interpuestas y en este mes tiene que dar resultado en qué paso van. Por supuesto que se le exigió que no se las abandonara porque pueden perderse por abandono y por negligencia del funcionario. Entonces no está cerrado. No que los de Morena iban a estar con el pueblo, claramente se ve que están con el PRI. Esta diputada de Morena, ¿de qué distrito es? ¿De dónde es? Son plurinominales. Ambos. ¿Y de dónde es? ¿De qué municipio? Radica en Saltillo. Ella está en Saltillo. ¿Hay alguna posibilidad de que los votantes la destituyan? No. Hay que recordar que los cargos de elección popular son irrenunciables. Tendrá que verse con su partido. E insisto que le recuerdan a la diputada cuáles son los postulados de Morena en estos temas y tendrán ellos que resolver en dado caso. Bueno, pero en algún momento dado pudieran separarla de la bancada, ¿no? Y entonces ella ya hacer evidente todavía más evidente cómo viene comportando. Ellos resolverán, pero en tanto ellos resuelven, yo creo que hay que hacerle saber a la diputada que no estamos esperando ese comportamiento de parte de ella, pues todos los ciudadanos, porque finalmente si llegó ahí por el voto de representación proporcional, pues nos representa a todos. Sí, y no pueden cerrar las puertas del Congreso a la hora de las votaciones para obligar a estos 2 diputados a quedarse dentro de la sala. Estaba dentro del recinto, estaba en un pasillo. Eso es lo más ridículo. Cuando nosotros vemos que una persona sale es porque tiene verdaderamente un compromiso y algunos escasamente, pero van, atienden un punto de media hora y regresan inmediatamente. Nosotros pensábamos que ese era su caso, que se había ido por enfermedad, por alguna otra cosa. Lo verdaderamente lastimable es que está en una votación y a los 10 minutos se regresa del pasillo a votar el punto de acuerdo del PAN presentado por mí para comparecencia del secretario y entonces se niega y se da por terminada la votación. Más participación del auditorio. Qué bueno que la diputada Cáceres está en el Congreso. ¿Se podrá presionar desde el Congreso para la inversión del gobierno del Estado para drenaje pluvial? Eso es lo que estamos exigiendo. Por eso esos 4,000 millones que están proponiendo ellos, que se incrementó el presupuesto,
No es posible que se vayan 700 millones a asesorías cuando estamos viviendo, no solamente en Torreón, en todo el estado, una serie de carencias, y hoy nos dicen que estamos súper asesorados con 63 millones, casi 64 millones de pesos mensuales. Nos dicen lo siguiente: buenos días, aparte de la diputada vendida de Morena, es un mensaje de WhatsApp, también está el diputado ahora independiente Edgar Sánchez, que por un lado en San Pedro está metido en temas de transparencia y ataca al gobierno municipal, que es del PRI, pero en el Congreso va y apoya las causas del PRI. Él es constructor de profesión, habrá que ver los arreglos que hay en lo oscuro. Muy bien, Maru Casares, diputada local por Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Muchas Contextos. gracias, y seguiré informando en cuanto tenga algo importante que notificarles, porque este tema va a dar para mucho. Claro. Ajá. Volvemos. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa.